Arratsaldeon, Jaun Andreok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Colmenero y se me ha encargado presentar al siguiente conferenciante que tenemos hoy en esta sesión, que es el escritor Bernardo Atxaga. Tengo que confesaros que para mí es un gran placer hacer esta presentación por varios motivos. El principal, yo creo, por mi admiración a Bernardo como escritor. El segundo también porque es un buen compañero, un colega de Jakiunde, la Academia de las Ciencias y las Letras. Y también porque resulta extremadamente fácil hacer una presentación o introducir a Bernardo Atxaga. Casi no necesita presentación porque todo el mundo le conoce a Bernardo Atxaga. Así que no voy a hacer una extensa reseña biográfica. Simplemente voy a comentar que Bernardo Atxaga nació en Asteasu. No voy a decir la edad. Sí que es de mi quinta. Después, sé que estudió también algo muy distinto de su actividad actual, ciencias económicas, y que incluso me han dicho que estuvo trabajando en un banco un cierto tiempo y en algunos otros trabajos diversos, ¿no? Que parecieran que no les debían satisfacer cuando los dejó enseguida y se dedicó en su vida profesional enseguida la encauzó hacia la literatura y en particular a la literatura en euskera. Pienso que el conocimiento general o la gente en general empieza a conocer a Bernardo Atxaga de una forma, digamos, popular a raíz de 1988, cuando él publica ese libro tan famoso, tan galardonado, tan traducido a no sé cuántos idiomas van ya, 23, 24, que es Obaboakoak, ese libro de relatos o de cuentos que publica él en esa época. Entonces, a raíz de eso, él empieza a ser muy conocido y podríamos quizás decir en estos momentos, creo no equivocarme, diciendo que es el escritor vasco con más proyección internacional y que más es citado y conocido internacionalmente. Pero quizás, además del escritor, él hace otras muchas cosas y quizás esas son menos conocidas. Digo, de escritor de relatos o de cuentos. Él es también poeta, un buen poeta. También es colaborador habitual de numerosas publicaciones y revistas, tanto de índole nacional como internacional. Ha participado en la creación incluso de revistas especializadas. Sé que ha colaborado en exposiciones, haciendo catálogos o participando en la presentación de otros artistas plásticos distintos de la literatura, ¿no? Es decir, escultores, pintores, etc. Y obviamente también, yo creo que eso es bien conocido, que es un activo, miembro de Euskal Txandia, de la actividad de la Academia de la Lengua Vasca. Y además de todas esas cosas, Bernardo Atxaga es muy buen conferenciante, un excelente conferenciante, como creo que vamos a comprobar todos esta tarde. Él nos va a hablar hoy aquí de su punto de vista sobre este debate sobre los distintos puntos de vista sobre la creación, tanto por un lado la creación literaria, artística y por otro lado la creación científica, si tienen o no algo que ver, si tienen fronteras permeables, etcétera, etcétera. Y él nos va a dar su punto de vista con un título sugerente, reflexiones, reacciones ante una piedra rayada. Así que sin más, Bernardo, cuando quieras. Muchas gracias. Así. Eskerrik asko, Juan. Muchas gracias, Juan. Hemos solido coincidir efectivamente alguna que otra vez en las reuniones de Jakiunde y para mí venir de la mano de un colega, un amigo, es grato y es grato también estar aquí en San Sebastián después de mucho tiempo, que no había dado ninguna conferencia hace mucho tiempo en San Sebastián. Bueno, a ver si se atribuye al doctor Johnson, en la época en que él reinaba en la literatura inglesa, una anécdota que quiero referir antes de empezar directamente con la cuestión que hoy nos trae. Se dice que un novelista inglés envió al
doctor Johnson su novela y que él le contestó diciendo: se trata de una novela buena y original. Dijo, lo que ocurre es que la parte que es buena no es original y la parte que es original no es buena. Esa es la aprensión que me acompaña hoy en esta charla, en esta reflexión sobre un tema tan complejo, tan extenso como ese del de la literatura y la ciencia y la relación entre ambas. Vengo aquí a defender un punto de vista que he expresado en el resumen que quizá ustedes ya hayan leído y que se titula la conferencia Reacciones ante una piedra rayada, y el resumen, un resumen que dice: no se parecen mucho la literatura y la ciencia. La naturaleza de los textos poéticos o de ficción, así como la de los medios de expresión que, como el cine o el teatro, surgen de aquellos, es metafísica. Ante un hecho cualquiera, ante la visión de una piedra rayada, por ejemplo, el escritor y el científico reaccionan de forma diferente. Diferente es, igualmente, el método de trabajo que cada uno de ellos aplica a partir de la primera reacción. Al final, en la escuela o en la política hay coincidencia. Se juntan poemas y fórmulas matemáticas, novelas y descripciones del mundo subatómico. Pero ni siquiera en ese último momento merece la asociación el nombre de mestizaje. Este es mi punto de vista, esta es mi opinión y voy a tratar de defenderla. Y el objeto que yo tenía en mente cuando titulé esta reflexión Reacciones ante una piedra rayada es una piedra de forma, dicen, acorazonada. Es redondeada, algo más grande que el huevo de codorniz, algo más pequeña que el huevo de gallina, y tiene en su parte más abombada una serie de estrías, una serie de rayas que forman lo que a primera vista parece un asterisco, o alguien podría decir una estrellita de 5 puntas. Cuando alguien coge en la mano ese objeto, esa piedra redondeada, se da cuenta de que tiene una suerte de cáscara, como si la materia que la recubre, siendo también pétrea, digamos así, fuera de otra densidad, una especie de cáscara. Y además tiene como puntos que recuerdan, y además lo van a ser, poros. Bien, ante ese objeto, esa piedra diferente, la reacción del caminante suele ser doble, o mejor dicho, dependiendo del caminante, suele ser una u otra. Y lo digo, hay caminantes que naturalmente van andando y yo creo que nuestra mente, aun sin ser conscientes de ello, va diciendo piedra normal, piedra corriente, de repente dice piedra no corriente. Pues el paseante se detiene ante esa singularidad y recoge la piedra y reacciona. Reacciona diciendo, por ejemplo, que esa piedra es de esa manera, redondeada, con esas marcas, con esa especie de asterisco, es de esa manera porque es una piedra golpeada por el rayo. Bien, o también puede decir que es en los rayos, en la atmósfera, en conjunción con las nubes y la lluvia que han producido esa especie de granizo grande de piedra, ¿no? Bien, esta explicación, ya lo adelanto,
es lo que yo considero una reacción materialista, así lo decían los griegos antiguos, una reacción, diríamos, científica, sencillamente porque busca las razones de ese hecho singular, de ese objeto singular, las busca en el mundo, se decía, sublunar, los busca aquí, bajo el cielo, no más allá. Bien, hay, sin embargo, otros caminantes que ante esa piedra singular y con una detención, con un pararse exactamente igual, sorprendido, al ver que hay algo que se sale de la serie, que es una piedra diferente, hay otros caminantes, digo, que reaccionan diciendo, bien, esta es una de las piedras que los judíos lanzaron a Jesucristo cuando iba de predicación. O pueden decir, esta es una de las piedras de Santa Catalina. O puede decir, en euskera se dice, oiek dira jainkoaren harrilla, que estas son las piedras de Dios, piedras que lanza Dios contra aquellos que cometen pecados. Bien, la reacción, esta segunda, es lo que yo llamo metafísica, o si quieren poética, o también si lo quieren, imaginativa. Con la imaginación hagamos un pequeño salto hacia atrás. Pensemos que el paseante no es un paseante de nuestros días, aunque sí un paseante de este país, porque se da la circunstancia de que este tipo de piedras abundan, sobre todo en la provincia de Álava. Bien, imaginemos que no es un paseante de nuestros días, sino un paseante de hace 500 años. E imaginemos la secuencia, dicho sea en términos cinematográficos, el desarrollo de cada una de esas actitudes. ¿Qué consecuencias va a tener cada una de estas actitudes? Sabemos que la actitud materialista, la que busca razones en el mundo sublunar, la científica, poco a poco, utilizando muchas veces lo que llamaría en general una lógica matemática, o al menos una lógica que tiene como lenguaje principal la matemática, sabemos que pasarán no sé cuántos años y llegará a la conclusión de que esa piedra acorazonada, con asterisco, con poro, esa piedra no es sino un fósil de erizo de mar, de un erizo de mar que existió millones de años, hace millones de años, y que al desecarse, al desaparecer el mar que por lo visto estuvo sobre este país en aquella remota época, quedó convirtiéndose poco a poco en piedra. Además, ese fósil recibirá, en esa vía que digo materialista, recibirá un nombre y será el nombre que hoy tiene en todos los museos y en todos los donde se exponen este tipo de fósiles, y es Micraster. El Micraster es un fósil de erizo de mar. Bien, ¿qué ha pasado con la otra vía? ¿Qué ha pasado con la otra reacción? Pues sencillamente no ha pasado nada. La otra reacción sigue siendo exactamente la misma. No ha habido, en el sentido que he hablado en el caso de la explicación sublunar, no ha habido ningún progreso. Se ha dicho, se sigue diciendo que son las piedras de Santa Catalina, se sigue diciendo que son las piedras que lanzó Dios o que solía lanzar Dios contra los pecadores, que eran las piedras que lanzaron los judíos contra Jesucristo cuando estaba en su predicación y que por no se sabe qué vías llegaron hasta la provincia de Álava. Se sigue diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar primero que esta segunda vía, estos, digamos, caminantes, por decirlo así, metafísicos, estos se desentienden completamente de la otra explicación. Saben, porque hay otros caminantes que se lo dicen, que hay otra explicación, la materialista, pero ellos se desentienden de ella y probablemente no la oponen, es decir, no dicen, no es un fósil, sino una piedra que lanzaron. No lo dicen de esa manera, sino que prefiere decir, sencillamente, casi siempre se dice que en euskera omen, se dice hau ala omen da.
dicen que esta es la piedra que lanzaron a Jesucristo. Bien, esto es algo evidente, pero vamos a ir más allá, vamos a buscar más características de esta segunda vía. Hay también un afán de amenidad, en principio. Parece al caminante que da esta explicación, le parece que quizá esa explicación sea más amena, buscar una piedra y hablar de Santa Catalina. Si en vez de ser, porque la historia del micráster, del fósil de la piedra colazada es una historia muy, por decirlo así, sencilla, es elemental, si fuéramos un poco más allá y pensáramos, por ejemplo, en los fósiles que hoy en día se ven en el Museo de Arte Natural, digo, de Historia Natural en Nueva York, los fósiles de dinosaurio, bueno, entonces ya la historia veríamos que tiene materiales para ser más amena, porque al parecer de la contemplación de los fósiles de dinosaurio es de donde surgieron en la cultura popular las historias de dragones, ¿no? Veían los fósiles de dinosaurios y, vista aquella cabeza del Tyrannosaurus Rex, aquella cabeza tremenda, aquellos terribles dientes, bueno, imaginaron que echaba fuego y que podía volar, etcétera, etcétera. O sea, las historias eran más amenas que otras. Bien, pero en tercer lugar, la característica que más me interesa señalar, porque dicho así, o hasta ahora, daría la sensación de que es esta reacción que digo poético-imaginativo, es una reacción banal, una reacción que entretener, tonta. Pero la tercera característica es fundamental y es lo que hace que esta segunda vía de comprender el mundo tenga también su importancia, y es que, como se ha visto, esta historia del micráster se ascribe, se hace parte de una historia anterior que está en la tradición y que es muy importante. Se trata de la historia bíblica. Es decir, que cuando se habla de la reacción ante un fósil y se cuenta una pequeña historieta de los judíos que lanzaban piedras a Jesucristo, estamos ya situados en el libro de los libros, en el libro más influyente de la historia de la humanidad, sin ningún lugar a dudas. Bien, eso hace ese vínculo entre la pequeña reacción imaginativo-poética con el gran libro poético-imaginativo de la antigüedad, hace que esa historia ya no sea banal, porque su autoridad, su influencia, viene de esa historia anterior. Y aunque parezca extraño, incluso en el caso tan elemental que vengo narrando del micráster, esta influencia ha sido grande. Yo estaba muy extrañado y hice mis pequeñas investigaciones completamente erróneas, por lo que ahora diré, de que en los pueblos de esa zona de la llanada alavesa, a la gente de esos pueblos se les llamara judíos. Y yo pensé que se trataba de algún asentamiento judío en esos pueblos, y al parecer no es el caso. El caso es que en esos pueblos, concretamente en el de Galarreta, hay cientos de micrásters por todas partes, que son las piedras, como se sabe, que lanzaron contra Jesucristo los judíos, de modo que, medio creyendo la historia, o se dice que, omen, etcétera, la cuestión es que el apodo de los de Galarreta durante mucho tiempo fue judíos, ¿no? Bueno, o sea que tiene una entrada ya en lo social, y supongo yo que ser llamado judío en determinadas épocas, en determinadas circunstancias, tiene una serie de consecuencias, pues en fin, severas. Bien, solamente para ilustrar con otro ejemplo similar estas dos vías que yo creo que coinciden, como digo, en la detención, que si se quiere en la sorpresa, en la curiosidad, en el interés por lo distinto, por lo que se sale de la serie. Bueno, solamente por poner un ejemplo que es también cercano, quisiera hacerles notar que existe un libro que se llama
Pello Errotaren bizitza, la vida de Pello Errota, que fue un bersolari que vivió en un pueblo de Guipúzcoa, y su hija, en un determinado momento, al jesuita Antonio Zabala, que solía estar aquí enfrente, dictó unas memorias, dictó lo que era la biografía de su padre, de Pello Errota. Bien, en este libro, que es notable porque esta segunda vía poético-imaginativa está presente por todas partes, ¿no? Y una de las partes, en una anécdota, hay una coincidencia en el mismo hecho de las dos concepciones, de las dos formas de entender el mundo. Se trata de que la abuela de esta mujer, de Miquela Elizegui, estaba enferma y observó que silbaba, su respiración silbaba. Y entonces pensó, lo que voy a leer en euskera y luego voy a explicar, pensó, barrenak txistu egiten zioten, udaran sagastian egiten zuen siesta, eta bere barrengo txistu ura dituta, errezeloa jarri zitzaion, han sagarpian lotan zegoela, sugeren bat, edo suangilaren bat, barrena sartua ote zuan, eta medikuai itzatera ziren hiltzen zanean gorputza askatzeko, eta barrenean zer zuan ikusteko. Es decir, que ella pensó que lo más probable, la causa de esa respiración sibilante era una serpiente o una lagartija que había entrado en su cuerpo mientras dormía en un manzanal. Entonces pedía como última voluntad que tras su muerte la abrieran para ver qué era exactamente lo que tenía esa mujer, ella en su interior. Cuando vino el médico, la otra vía, evidentemente, dictaminó que se trataba de una enfermedad pulmonar grave. Bien, me parece que en esta anécdota coinciden los dos elementos y que, en ese sentido, la actitud materialista y la metafísica, por decirlo así, la lógico-imaginativa, la poético-imaginativa y la lógico-matemática quedan bien separadas. Pero vamos a ir a un ejemplo más lejano, en el espacio. Vamos a ir a los bosques de Grecia para volver sobre lo mismo. Ya verán que, en general, yo siempre vuelvo sobre lo mismo. Para volver sobre lo mismo desde otro ángulo y para encontrar otro ejemplo más significativo que los que hasta ahora he citado. Bien, al parecer, en los bosques de Grecia, supongo yo que como en todos los bosques, los paseantes, los caminantes no encontraban micrasters, sino, digamos, por decirlo así, un poco abusando la metáfora, unos micrasters auditivos, o sonoros, mejor dicho, ¿no? Mejor sonoros que auditivos. Unos micrasters sonoros. La gente que atravesaba el bosque oía sonidos que no eran los sonidos normales de la serie sonidos habituales del bosque. Una rama que se rompe, una pisada, un pájaro que canta. No era eso lo que oían. Oían quejidos, oían gritos, oían respiraciones agónicas, de modo que ante ese micraster, ese hecho distinto por la vía poético-imaginativa, ellos atribuyeron todos esos sonidos a un fantasma, a un semidios, que ellos llamaron Pan. Pan, el semidios, tuvo su historia inmediatamente. Era un semidios, un fantasma que perseguía, un semidios decían ellos, un fantasma lo digo yo ahora con mi lenguaje, perseguía pues a las ninfas, a los muchachos, y es de suponer que aquellos que atravesaban el bosque pensaban que a lo mejor Pan no solo de muchachos y ninfas vivía, sino que a lo mejor también podían ser ellos objeto de la agresión del dios, del semidios Pan, de modo que se asustaban enormemente con una clase de miedo
que no se conocía o que no habían antes percibido, que era el miedo que nosotros ahora, precisamente por esa historia, llamamos pánico y que existe, como saben, o al menos en las lenguas de alrededor, existe en todas las lenguas y se dice panic, se dice panique, y se dice pánico, tapanicua. Es decir, que de repente, ante una detención, ante algo extraño, ante una explicación, lo que surge ya no es un relato, surge un relato, desde luego, pero surge además un personaje que es el dios Pan. Y es más, y es lo importante, resulta que este personaje, como todos los fantasmas del mundo, que han sido y que son millones, personifica, mejor dicho, personifica también, pero objetiva un elemento del interior de lo que llamamos la conciencia de las personas, que es el elemento más importante en la vida personal y en la vida social, que es el miedo. Es decir, tenemos un personaje que habla del miedo que sienten las personas que en ese caso atraviesan el bosque. Pero démonos cuenta que el miedo, como insisto, es un elemento sustancial en nuestra vida, en la vida social, y que pertenece a eso que llamamos el interior de las personas o de los sujetos. Pánico. Es decir, que además de un relato, además de hablar del interior, da nombre, bautiza a ese sentimiento, es decir, rescata una realidad desvela, tendríamos que decir, y le da nombre, y ese nombre pasa a los diccionarios, y por eso nosotros hoy decimos que sentimos pánico ante cualquier hecho extraño. De todas formas, esto que ya voy diciendo, este campo al que estoy aludiendo, que es el campo que nosotros ahora llamaríamos subjetividad, no existía como tal campo, no existía, por decirlo así, directamente, no era nombrado directamente, nadie pensaba en términos de subjetividad, probablemente, si no estoy muy equivocado, en el siglo XV, como tampoco pensaba nadie en términos de adolescencia. Nadie sabía lo que era la adolescencia en el siglo XV, no se utilizaba esa palabra para nada, no existía. Bien, lo que existía era, digamos, una expresión, una manifestación de lo que era la subjetividad a través de esos relatos, de esos poemas, de esos personajes, pero era de una forma indirecta y, si se me apura, de una forma involuntaria. Los miles de fantasmas, millones de fantasmas que hay en el mundo darían prueba de ello. Ocurre, sin embargo, que llega un libro que es fundamental en la historia de la cultura, que es fundamental en la historia de la literatura y que, por decirlo así, no sé si se puede decir, inaugura la subjetividad como tema. Quiero decir, inaugura la subjetividad como tema, es decir, habla de aquellos fenómenos de conciencia que solo son apreciables por el sujeto, por la persona que las siente o que las piensa. Y por primera vez surge, voy diciéndolo poco a poco para darle un poco de amenidad, surge una literatura confesional, la literatura biográfica, seguirán luego los diarios personales, etcétera. Es decir, a partir del libro que voy a citar ahora, bueno, que son las Confesiones de Rousseau. A partir de las Confesiones de Rousseau es cuando la subjetividad cobra carta de naturaleza, empieza a existir como concepto y da lugar luego a una serie infinita también de libros confesionales, libros autobiográficos. Es verdad, y alguno ya se habrá dado cuenta, de que antes que Rousseau existe San Agustín, es decir, Rousseau toma el nombre precisamente del libro de San Agustín, también existe Montaigne, y todos quizá recuerdan la crítica de Pascal a Montaigne, porque habla de las cosas de su vida propia, que no le interesan, dice Pascal, a nadie.
Bueno, pero son quizá elementos muy aislados y desde luego no es con la conciencia que tiene Jean-Jacques Rousseau de estar inaugurando un género y de estar haciendo algo que, como él dice, y lo voy a leer, en el primer párrafo de las Confesiones, algo que nadie nunca ha hecho antes. Y dice, al comienzo de las Confesiones, publicadas tengo aquí apuntado, hacia 1776-1780, creo que fue en ese periodo cuando se publicaron los diversos libros de las Confesiones, dice Rousseau, emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Evidentemente, si ahora viera la televisión, se daría cuenta que los imitadores son ya no infinitos, sino miliadas, o como dicen ahora en términos económicos, miliardos, ¿no? Porque, claro, ahora lo difícil es que que alguien no te cuente su intimidad. Eso es lo difícil. Ahora, él pensaba que no tendría imitadores. Pensaba eso porque para él, y debemos también hacer un salto a esta época, a finales del siglo XVIII, debemos hacer un salto y pensar lo que supuso escribir este libro en esa época. Es que es de una heroicidad que ahora mismo, yo creo, a nosotros nos debería emocionar. Y enseguida daré prueba de lo difícil que es contar lo que él contó. Pero voy a su declaración. Dice, emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo. Solo yo. Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Si la naturaleza ha obrado bien o mal, rompiendo el molde en que me ha vaciado, solo podrá juzgarse después de haberme leído. Y empieza su narración biográfica, autobiográfica, sobre esa verdad suya, como dice él, en toda la verdad de la naturaleza. Y dice, por ejemplo, lo siguiente ya en la página, creo que 10, enseguida, en las primeras páginas, dice, habla de su forma de sentir placer. Y dice, ¿quién creería, de sus relaciones con la que fue su cuidadora, que se llamaba, al parecer, Mademoiselle Lambercière? ¿Quién creería que este castigo de chiquillo, recibido a la edad de 8 años, le pega, y por mano de una mujer de 30, fue lo que decidió mis inclinaciones, gustos y pasiones por todos los días de mi vida, y precisamente en sentido contrario del que podría naturalmente imaginarse? Dice, hostigado largo tiempo sin saber por qué, devoraba con ardientes ojos las mujeres bellas que se presentaban a mi fantasía con insistencia, sin otro objeto que gozar a mi singular manera, convirtiéndolas en otras tantas señoritas Lambercière que le castigan y le pegan. He dado ya, dice después de escribir estas líneas, a mí me parece un texto emocionante, dice, he dado ya el paso primero y más difícil en el oscuro y cenagoso laberinto de mis confesiones. Ciertamente no cuesta tanto confesar lo criminal como lo vergonzoso y ridículo. Ahora no puedo temer que me falte resolución para decirlo todo. Calcúlense cuán penosas deben haber sido estas revelaciones, cuando nunca pude atreverme a declarar mi locura a las mujeres que más he amado, ni aun en los momentos de pasión, etcétera, etcétera. Bueno, es curioso notar cómo la única forma que encuentra Rousseau de contar lo que ese micráster que ha encontrado en su interior, esa rareza que él ha encontrado en su interior, la única forma es objetivándola en un texto, poniéndola en sus confesiones. Jamás ha podido atreverse a contarlo de forma directa. Bien, pasarán 100 años casi, 80 años, y llegará la novela de Sacher, Leopoldo Sacher, no sé cómo se pronunciará, Masoch, titulada La Venus de las Pieles, que es una novela, yo la he vuelto a leer ahora y
es una novela deliciosa, creo. Pero leyendo un solo párrafo, verán que el tema de esta novela, lo que digamos, hace que aquella confesión de Rousseau tenga ya, voy a decirlo ya, el nombre, igual que pánico, pan le dio a pánico. Va a ser, por ejemplo, esto, pasajes como el que sigue. Entonces él acude donde una mujer a la que considera una Isis, una malvada, por decirlo así. Él rechaza, el personaje rechaza, Severino se llama, rechaza las mujeres, digamos, normales de la calle. Y entonces dice, entonces prefiero caer entre las manos de una mujer sin virtud, inconstante y despiadada. En su inmenso egoísmo, esa mujer es todavía un ideal. Si es que no puedo gozar plena y enteramente la dicha del amor, necesito apurar la copa de los sufrimientos y de las torturas, ser maltratado y engañado por la mujer amada, cuanto más cruelmente, mejor. Es un verdadero goce. Bueno, es la novela de Sacher-Masoch y, por lo tanto, lo que confiesa Rousseau, lo que descubre, lo que desvela, lo que nombra, es lo que luego nosotros hemos aprendido a llamar masoquismo, precisamente por Masoch. Antes que Masoch, inmediatamente después de las confesiones de Rousseau, ya digo que esto tuvo que ser un corte, tuvo que ser algo que dividió en dos, digamos, la historia literaria, porque inmediatamente surgieron textos, como digo, autobiográficos, y sobre todo surgieron textos autobiográficos que resultaban, por decirlo muy brevemente, terriblemente escandalosos en la época, y probablemente seguirían siéndolo en la nuestra. Me refiero ahora a un autor que escribió, y que no voy a leer aquí porque todos más o menos saben lo que escribió, me refiero al Marqués de Sade. Cuando el Marqués de Sade publicó la novela Justine, bueno, el escándalo fue mayúsculo, él fue a prisión, pero no me interesa tanto ahora, en fin, repetir lo que tantas veces he dicho del Marqués de Sade, como citar una de las cartas que escribe a su mujer desde la prisión, en la que dice, cuando las autoridades penitenciarias, le negaron las confesiones. Él pidió libros, él quería leer en la prisión y le daban libros, pero le negaron las confesiones de Rousseau. Y entonces le dice a su mujer, sabed que una cosa es buena o mala según el punto en que uno se halle y no por sí misma. Rousseau puede ser un autor peligroso para unos santurones de vuestra especie, pero para mí se convierte en un excelente libro. Jean-Jacques es con respecto a mí lo que para vosotros es la imitación de Cristo. La moral y la religión de Rousseau son cosas severas para mí y lo leo y las leo cada vez que quiero mejorarme. Es decir, a mi modo de ver, la línea es clara. La línea es clara. Hay mestizaje en este punto. Pues quizá haya un cierto mestizaje. Es decir, todo lo que ahora vengo diciendo, digamos, surge de la comprensión del mundo a partir de esta vía poético-imaginativa. Y podemos decir, y no hubo ni siquiera en este punto mestizaje, no hubo médicos, no hubo, digamos, materialistas, pues los hubo. Y curiosamente, el nombre de masoquismo, muy a pesar al parecer del propio Masoch, y el nombre de sadismo, fueron elegidos por un autor que ahora está terriblemente olvidado y que sin embargo fue antes de Freud el psicólogo, el psiquiatra, el médico más famoso de la época, que se llamó Krafft-Ebing. Krafft-Ebing publicó un libro que se llama Psicopatología Sexualis, donde nombra y describe las, digamos, actitudes, tendencias sexuales que le parecen enfermedades. Y cita la pederastia, cita el homosexualismo, cita el sadismo y cita el masoquismo. Y él es el que bautiza, el que da nombre a estas tendencias.
hago una parte para decir que tampoco hasta hace unos años no había oído yo nunca hablar de la psicopatía sexualis, pero curiosamente no hay autor más odiado por un tipo de escritor, pongamos del tipo Nabokov, o del tipo, escribiendo en lengua vasca, John Mirande. John Mirande odiaba a este libro, odiaba a este autor, porque de repente tendencias que figuraban, que aparecían en libros de épocas pasadas, tendencias que eran consideradas normales en otras culturas, incluso en el paganismo antiguo, de repente se nombraban como enfermedad y de repente pasaban a ser enfermos. Quien lea en euskera Urbesoetakoa de John Mirande o quien lea La Hijada, en castellano la traducción, verá cómo hay páginas dedicadas a expresar el odio que siente hacia este médico que ha convertido en enfermedad lo que él cree no lo es. Evin Cote. ¿Qué he dicho yo? Evin Cote, Kraf Evin. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar en este punto lo que sería la primera argumentación, no son muchas. Y voy a pasar directamente a leer, voy a hacer al revés. Hasta ahora, digamos, he expuesto mi idea sobre los textos que iban a venir y luego he leído los textos. Ahora voy a hacer lo contrario, voy a leer el texto, no voy a decir de qué texto se trata y luego voy a extraer las consecuencias. El texto es sencillamente el lamento de un hombre por la muerte de su amigo. Un lamento. El amigo se llama Endiku. Y dice, ante el cadáver de Endiku, este hombre dice, ojalá las huellas de Endiku en el bosque de los cedros lloren por ti. Jamás callen noche y día. Así los mayores de la amplia y amurallada Uruk lloren por ti. Llore por ti el dedo que se extienda detrás de nosotros bendiciendo. Llore por ti. Despierte ecos en la campiña como si fuera tu madre. Llore por ti. En cuyo centro nosotros llore por ti, oso, hiena, tigre, ciervo, leopardo, león, bueyes, venado y las criaturas salvajes del llano. Llore por ti el río Ula, por cuya ribera solíamos pasear. Llore por ti el puro Éufrates, del que sacábamos agua para el odre. Lloren por ti los guerreros de la amplia y amurallada Uruk. Quien en Eridú ensalzó tu nombre, llore por ti. Quien ensalzó tu nombre, llore por ti. Quien proporcionó grano para tu boca, llore por ti. Quien puso ungüento en tu espalda, llore por ti. Quien puso cerveza en tu boca, llore por ti. Lloren los hermanos por ti como hermanas. Bien, un momento más tarde, este hombre que llora la muerte de su amigo piensa, como si fuera la primera vez, que él va a estar un día en el lugar de su amigo y siente miedo ante la muerte y dice, por Endiku, su amigo, él llora sin duelo mientras vaga por la llanura. Cuando muera, no seré como Endiku. El espanto ha entrado en mi vientre. Temeroso de la muerte, recorro sin tino el llano, hacia Udnapistimi, hijo de Ubartutu. Para avanzar velozmente he emprendido el camino. Al llegar de noche a los pasos de la montaña, levanté, siente miedo ante la muerte. Bueno, el texto que acabo de leer, quizá alguno se haya dado cuenta, es la historia más antigua de la que se tiene noticia. Es la historia de Gilgamesh, una historia que data de hace unos 4.000 años. 4.000 años. Es una historia que se salvó por estar grabada con caracteres cuneiformes en piedras. Estoy hablando de otras piedras rayadas
que son las 12 tablillas en las que se cuenta la historia de Gilgamesh, que fueron preservadas porque Usurbanipal, creo que estoy hablando un poco de memoria, 800 años antes de Cristo, quiso recoger en su biblioteca todas las historias que se venían contando. A pesar de que la biblioteca fue luego destruida, se salvaron. En el siglo XIX se encontraron estas tablillas, escritas además en diferentes lenguas, en sumerio, en hitita, y digamos la copia estándar, que es también algo a notar en lo que según los expertos dicen la lengua literaria de los babilónicos, que era una variante, dicen, estoy hablando de memoria, del acadio. O sea, lo que me interesa subrayar es que cuando se narra esta historia, hace más de 4000 años, se narra ya con un lenguaje literario, es decir, que ya estamos en la vía poético-imaginativa y además estamos con un lenguaje específicamente pensado para esta segunda vía. Pero de todas formas no es esa la conclusión que yo buscaba. La conclusión, cuando yo estudiaba filosofía y sobre todo con mis compañeros en lógica, matemática que estudiábamos, la discusión solía ser, en fin, larga y probablemente, no sé, no tengo ni idea de si tengo razón o no tengo razón, pero la lectura que yo hago de este hecho es que ese campo al que me he referido y que, digámoslo así, Rousseau bautizó como subjetividad en sus confesiones, ese campo es un campo inmutable. Es un campo inmutable, en el sentido de que este dolor ante la muerte del amigo, este lamento, este miedo ante la muerte, podría perfectamente ser leído hoy, por ejemplo, en un funeral. En un funeral por la muerte de un amigo, nosotros podíamos tomar este poema y todo el mundo entendería y vería el sentido que tiene este poema. Entonces, me interesa, siempre hablando de que se trata de un campo especial, ese campo de la subjetividad, me interesa subrayar que se trata de un campo en el que el tiempo, la cronología, palabras como desarrollo, palabras hegelianas como superación, no tienen mucho sentido. De hecho, no lo voy a leer porque no tengo ni idea del tiempo que llevo y tengo una cierta sensación física de que ha pasado más del que quizá debiera haber pasado. ¿Cuánto tiempo tengo, por ejemplo? Dicho, vamos a ir a los números, al lenguaje. Es que no quiero mirar el reloj, pero llevo 3/4 de hora o así, más o menos. Bueno, igual en un cuarto de hora puedo terminar. No lo voy a leer, pero, por ejemplo, este dolor, este lamento por la muerte del amigo y que lloren todas las cosas, igual que nosotros lloramos por el amigo, esto se ha repetido infinidad de veces en la literatura. Yo pensé, y además, por cierto, así lo empleé en un texto que escribí a la muerte de Miguel Ángel Blanco, empleé una historia similar, que es la historia de Odín, en la que cuando muere Odín, los amigos de Odín bajan al infierno, al infierno de esa cultura, y piden al Señor del inframundo que lo rescate, que lo resucite. Entonces, el Señor del inframundo dice que lo rescatará, o sea, que podrá volver a la vida si todas las cosas que hay en este mundo lloran por él. Y todas lloran, salvo las piedras. Las piedras no lloran. Y siguiendo ese hilo, hay un poema de una poeta sueca que se llama Maria Wine, que al escribir un poema sobre la muerte de un amigo dice, no puedo sufrir que como todos los días el sol brille y que las piedras no lloren. Hace una referencia, exactamente el mismo sentimiento y casi prácticamente a veces el mismo lenguaje. De modo que esa es una característica fundamental de esta segunda vía que estoy hablando. Bien, estoy acabando realmente. Se podría profundizar mucho y ahora solo voy a comentar, para acabar también con esta segunda parte, un
fenómeno que muchas veces pasa de tan obvio, pasa desapercibido y normalmente no se habla de él en las teorías literarias. Y es que no es que únicamente, es decir, esta vía poético e imaginativa no es que únicamente hable de lo íntimo, lo biográfico, lo interior, lo del alma humana, de la psique. No es que hable solamente de eso y nosotros, digamos, desde el exterior leemos y lo aprendemos como si fuera una lección, como si fuera una fórmula. No es esa la manera en que trabaja la literatura. Y yo lo suelo expresar con una pregunta, y la pregunta es, ¿qué voz tenía Don Quijote? Amigo, no hay forma de saber qué voz tenía Don Quijote. Lo más concreto de los fenómenos fisiológicos humanos es la voz. Y sin embargo nosotros cuando leemos el libro de Don Quijote no sabemos cuál es la voz de Quijote. En realidad cuando leemos un libro no sabemos casi nada de ese libro. Un libro, un texto poético, un texto narrativo es siempre un texto semi-abierto o si lo prefieren semi-cerrado. Un lector, todos los lectores del mundo, sobre el mismo texto van cerrando poco a poco ese texto que van leyendo. Van acabando de coser de forma, por ejemplo, que si leyéramos el poema de Gilgamesh, su llanto por la muerte de Enkidu, si lo leyéramos si yo lo leyera en mi pueblo natal, tendría un sentido, la gente lo cerraría de una manera, y si lo leyeran en Sevilla, lo cerrarían de otra, y si lo leyeran, es decir, pensarían en otros amigos, en otros ambientes, en otras biografías. Y ese es, a mi modo de ver, ese carácter semiabierto, no exacto, inexacto de la literatura es lo que hace de los textos poéticos de la ficción algo realmente poderoso, porque habla a cada uno según cada uno, no voy a decir quiera, pero sí según cada uno necesite o según cada uno. Bien, de modo, para acabar, claro, se podría seguir tirando de estos hilos y entonces encontraríamos que hay más confluencias entre lo científico, lo materialista, lo metafísico y todo el mundo, bueno, aquí se va a hablar mañana de la mátesis universal, de la matemática común, etcétera, y hay autores como Hermann Broch, cuyo libro he traído pero que no voy a leer, que, digamos, hablan de la matemática del mito incluso, o sea, van cerrando ese círculo y es evidente que, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Krafft Ebing, que es un médico que toma, bueno, todo el mundo sabemos que complejo de Edipo, complejo de Electra, todo eso, bueno, hay muchas relaciones. Incluso hay una básica y elemental, que es la de contar, que contar es contar números y es contar un cuento, es la misma palabra. Es decir, que podría haber, sin embargo, creo de verdad que se trata de dos mundos que pueden confluir y no siempre confluyen. Acabo, ¿confluyen dónde? Confluyen aquí. Aquí han confluido. Probablemente el Physics Center de San Sebastián es una excepción, se sale de la serie, es un micráster como institución y por lo que yo voy viendo tiene un anhelo casi diríamos humanista, palabra que a mí me parece grande, ¿no? Y confluye aquí. ¿Debería confluir dónde? Debería confluir evidentemente en la escuela, en la educación. Se sabe, o al menos hay una versión que es la que más me gusta a mí, que es la de Cassirer sobre la República de Platón, en la que, bueno, ¿por qué se expulsa? ¿Por qué Platón quiere expulsar al poeta de la ciudad? Porque lo que está en liza, o la lucha, es la lucha por la educación. O sea, ¿quién educa a las nuevas generaciones? ¿Quién manda en la escuela? Ahí está el quiz. Pues eso es política ya directamente. Bueno, en la escuela hay confluencia. Bueno, voy a ser cauto. Hay mucha menos confluencia de la que debiera. Yo vengo de una época en la que las clases de literatura, de filosofía, además, se ponían casi siempre, nosotros solíamos decir, se ponían a las 3 de la tarde después de una chuleta, ¿no? O sea, es decir, se ponían después de que los mediopensionistas comiéramos en el colegio y las digestiones pesadas y a las 3:30 llegaba el profesor de literatura, que siempre era el más extravagante del colegio y, bueno, no tenía valor, era
una parte de la enseñanza muy subordinada, muy marginal, ¿no? En tanto que las clases de la mañana, matemáticas, física, química, biología, bueno, todo eso era lo fuerte, ¿no? Bien, yo creo que deba ser así o no deba ser así, es evidente que debería existir mucho más equilibrio, es evidente. Y voy a ser cauto, no voy a decir en general, pero por lo que yo veo en las escuelas, no se utiliza, no se sabe enseñar cómo, vamos a ver, no se enseña a utilizar ese lenguaje que es el lenguaje de la vía poético-imaginaria, que es el lenguaje normal, lo que decía Montaigne, el lenguaje del mercado de la plaza de abastos. Ese es el lenguaje, no es el lenguaje matemático. No se enseña a escribir. Es como si la gente tuviera que saber escribir como por ciencia infusa, el Espíritu Santo, cosa que no es verdad, es una tecnai, es una técnica. No se enseña a leer, no se enseña a debatir, no se enseña filosofía, no se enseña, por ejemplo, política, lo cual me parece ya algo que escapa de mi comprensión, es decir, todo el santo día, toda la santa, en fin, década, se pasa la gente hablando de democracia arriba abajo. Bueno, pues si se hiciera una pequeña encuesta en las escuelas, probablemente, salvo alguna excepción, no habría ningún conocimiento. O sea, ese conocimiento humanista que empezaría por aprender la lengua normal, bien, y luego por disciplinas humanistas, incluyendo la política, no existe. Bien, yo había pensado, y lo voy a hacer aunque solo sea un minuto más, porque no quiero acabar con esto que parece un punto negativo, ¿verdad? Una adversativa de repente, ¿no? Pero no hay, etcétera y tal. Bueno, cito una tercera y última piedra rayada, que es una piedra que es como un micráster gigantesco que está en un museo de Milán y que se llama Il Maso di Bormo. Il Maso di Bormo. En un pequeño museo de Milán hay una roca que recibe el nombre de Il Maso di Bormo. No es una roca más. Está llena de estrías, de trazos, de marcas hechas con algún objeto punzante, marcas que son líneas rectas o ligeramente curvas, o figuras radiales, una suerte de soles o asteriscos, marcas que componen dibujos que ahora llamaríamos geométricos. Es un micráster grande. Una placa nos indica, que está colocada allí, nos indica que esa piedra que salió, que surgió, vamos, de la tierra, bueno, no sé cómo llamar, que afloró, habría que decir, ¿no? En una riada, esas marcas se hicieron hace 7.000 años, ¿no? Yo me pregunté, cuando vi esas marcas, ¿a qué hacía referencia? ¿Cuál es el significado? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué significan estas marcas? Yo pensé, bueno, pues a lo mejor hay un mensaje simple, el más que simple, elemental, pero muy importante. Las marcas dicen, estuvimos aquí, estuvimos vivos aquí, ¿no? Entonces, antes he hablado de un salto atrás, 500 años. Ahora propongo un ejercicio imaginativo que es el de 7.000 años más tarde, ¿no? 7.000 años más tarde, dentro de 7.000 años, bueno, nosotros estaremos en el mismo lugar que estaban los del Maso del Bormo cuando yo fui a visitar ese museo en Milán. Bueno, creo que este hecho, el hecho de nuestra desaparición, sin mayor dramatismo lo digo, esta cadena, creo que es probablemente el misterio, la pregunta básica, lo que da probablemente, en fin, sentido a todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, a todo lo que valoramos, y me parece que cualquier vía para desentrañar o acercar un poco ese misterio, el misterio de nuestra desaparición, pues sea por la vía lógico-matemática, sea por la vía poético-imaginativa, pues es un buen intento. Y aquí acabo esta reflexión, que espero no haya sido demasiado larga. Muchas gracias. Bueno, Juan. Por estas reflexiones. Y ahora tenemos tiempo para algunas preguntas, para debate, para comentarios. ¿Hay una pregunta aquí? Sí. Buenas tardes. Bueno, primero por alusiones, considero que en educación sí se enseña a escribir,
y a leer y sobre todo a debatir, y se desarrolla ese aspecto que tú llamas poético-imaginativo, sobre todo en algunas materias. Luego, perdón, pero... Habla un poco más cerca, no sé. Luego, respecto a Gilgamesh, si no me equivoco, Enkidu. Enkidu es el... No oigo bien. Respecto al relato de Gilgamesh, Enkidu, creo que es el... Enkidu. Vale, Dices cómo se llama. Es que siempre lo he leído y lo he nombrado así, ¿no? Por eso... Enkidu o Enkidu. Vale. Bueno. No, a lo otro no sé si me has oído, que digo que en educación sí que se desarrolla, ¿no? Ese aspecto poético, imaginativo, depende en qué materias, y sobre todo sí se enseña a debatir. Habrá quien lo haga, habrá quien no, ¿no? Pero yo considero que sí. Luego, respecto a todas las escisiones que tú has creado entre lógico-matemático, poético-imaginativo, objetivo, subjetivo, desde la filosofía, alguna filosofía se desmontan, ¿no? Yo no sé... Y luego estaba acordándome constantemente de una obra de arte plástico, una obra que no es la Fontaine de Duchamp tan conocida, sino 3 metros patrón, en la que el artista sigue un proceso científico, que es tirar un... En realidad lo que hace un cuestionamiento a la ciencia, ¿no? Tira una telita, ¿no? Una cuerdecita, la deja caer y la mide. Y con esa medida establece lo que es un metro, ¿no? Es una crítica al hecho de que la ciencia no puede fundarse sin una petición de principio, ¿no? Y está cuestionando, o sea, esa obra es conceptual, es lógica, no es una obra metafísica, que me molesta que se relacione el arte con la metafísica, no siempre es así. La metafísica es el estudio del ser, y una obra no tiene por qué ser un estudio del ser, una obra poética ni una obra artístico-plástica, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí esa es mi aportación. No, bien, yo admito que, claro, el tema es muy abierto, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que lo que he afirmado no está mal afirmado. O sea, sí me parece que hay 2 campos, 2 lenguajes. Creo que es cuando se utiliza el lenguaje común, el de la plaza de abastos que decía Montaigne, pues efectivamente estamos en un mundo de lo íntimo, lo personal, lo subjetivo. Bueno, el tema no acaba ahí, claro. El tema luego es la relación de todo eso con el mundo exterior. Bueno, eso escapa un poco a... En fin, es un tema de reflexión, pero no es... Quizá para mí en este momento no es ahora... No soy capaz de responder a hacer un desarrollo de ese punto. En cuanto a la educación, yo sinceramente disiento. Tengo una idea muy pesimista de la educación y, claro, quiero ser cauto porque en esto de las opiniones pasa que la gente que trabaja en ello y trabaja bien se da por aludido y la gente que no trabaja bien no se da por aludida, pero hace bastante tiempo que, hablando de Yakiunde, sinceramente, vamos, tengo incluso, puedo decir más, tengo hecho el pequeño informe, me parece fundamental que se estudie qué ocurre con la lectura y la escritura en las escuelas. Me parece, yo tengo mi pequeño campo, conozco algo, un poco, un segmento, pero lo conozco bien. Y por eso mi previsión es muy, muy pesimista. Pero bueno, esperaremos a que se haga el estudio. Lo es aquí, además. O sea, es decir, considero que es un fenómeno muy localizado. Aquí, me refiero aquí, en el País Vasco, en España, me parece que es un fenómeno muy localizado. En otros países no lo he visto tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tanto se habla de la mala educación estadounidense, yo no lo he visto. En Estados Unidos he visto que la lectura y la escritura se cuidan al máximo en las escuelas, o en muchas escuelas. Pero bueno, son experiencias parciales, o sea que creo que voy a acabar enviando el informe a Yakiunde para que haga ese estudio, que me parece importante. Vamos. Que de todas formas, que muchas gracias por la conferencia, porque ha sido además, como es verdad, un gran conferenciante, ¿no? Muy bien. Bueno,
Bueno, estaba un poco despistado al principio, sinceramente, pero poco a poco he ido cogiendo el carril y bueno, pero bueno. Sí, empezar manifestando mi admiración por el Mi Cluster ese y el juego que ha podido dar en tus manos. Yo quería hablar de otro Mi Cluster que a mí me hace plantearme más bien la tesis contraria. Cuando uno habla en público tiene el problema de que enfrente alguien le va a plantear la tesis contraria. Me planteo si el supuesto divorcio entre esas dos vías, la científica y la literaria, no es más bien fruto de una ignorancia brutal, analfabetismo le llamaría yo, recíproco, de científicos con respecto a literatos y literatos con respecto a científicos. Cuando hablabas de las confesiones de Rousseau como primera gran explosión de la subjetividad, a mí no ha podido dejar de venirme a la cabeza un libro de 2 siglos antes, lleno de odios, anhelos, frustraciones, llantos, la astronomía nova de Kepler. Hay un personaje escrito en primera, toda la astronomía nova. No sé si habrá leído alguien la astronomía nova. Es una explosión de subjetividad brutal. Está manifestando su odio por Marte, que es su Mi Cluster. Marte no se ajustaba para nada a todos los cálculos astronómicos. Es lo que se sale de serie. Eso le espanta, le da pánico y le promueve odio. Y eso lo está manifestando Kepler en primera persona en una novela apasionante que se llama La astronomía nova. ¿Qué pasa? Los literatos no lo leen porque eso es ciencia y de eso no entienden nada. Sí es verdad que hay algunas ecuaciones de órbitas elípticas y demás. Los científicos eso no lo leen porque eso ni siquiera dicen eso es literatura y no saben ni que existe la astronomía nova. Aunque Kepler sea de los 10 personajes de la historia de la ciencia que habría que destacar si se hace un repaso de los 10 primeros, ¿no? La ciencia, hasta hace muy poquito que se ha acorazado con esa especie de estrategia retórico-literaria, porque la ciencia es literatura, que oculta la subjetividad bajo una máscara de objetividad que consiste en suprimir los sujetos, multiplicar las oraciones pasivas y demás. La ciencia ha sido pura explosión de poesía hasta hace 2 días. Pura explosión de poesía. ¿Qué es poesía? ¿Qué más poesía que la materia oscura? Que el ADN como un libro. Son todo metáforas, acorazadas para que no se noten, sí, pero son todo metáforas. Creo que si nos atreviéramos a pisar, aunque sea con patas de cerdo, el campo del supuesto enemigo o enfrentado o adversario o como se quiera, descubriríamos que esa supuesta doble vía no es más que fruto de nuestra propia ignorancia, no es fruto de que exista realmente. Es mi opinión, vamos. Bien, un ejemplo, en fin, parecido también que tiene que ver con la astronomía y, bueno, según estudié yo en la historia de la ciencia, es el caso de Galileo, ¿no? Es decir, que si de no haber existido una emigración de los humanistas que trajeron las traducciones de Platón y la concepción platónica del Sol como centro universo, etcétera, según recuerdo yo, me acuerdo ahora mismo el autor. Bueno, en Galileo dice, sin esta especie de preparación previa, poética, teórica, sin este platonismo previo, si se hubiese seguido con la física de Aristóteles, pues no, Galileo no habría hecho sus descubrimientos. Yo no niego que exista para nada, un entramado, pero los métodos, el lenguaje es totalmente diferente. Es cierto que igual la ciencia en siglos anteriores efectivamente ha usado el lenguaje que llamo poético imaginativo, pero bueno, eso también ya pertenece al pasado, es decir, el lenguaje fundamental es las matemáticas y
Y el método científico, claro, no lo voy a decir aquí, que está quizá lleno de científicos, bueno, pues el de la falsabilidad, bueno, todo eso es una forma de encarar que no tiene que ver con el otro mundo, ¿no? Que haya conjunciones, pues yo no lo dudo, que la astronomía de Kepler sea un libro de bellísima lectura, pues seguramente, pero en fin, insisto, hemos llegado a un siglo en que la diversidad, o sea, la diversión, en el sentido de la separación, es, a mi modo de ver, enorme. Es que no lo sé, no quita lo uno o lo otro. Es decir, el hecho de que haya metáforas en la ciencia y que además los utilizamos todos los días. Yo he hablado de la esfera achatada, bueno, pues eso es evidente, pero el trasiego de metáforas es enorme, claro, pero no me parece que indique que haya que los campos sean fundamentalmente o esencialmente parecidos. Yo creo que esencialmente son distintos. Esa es mi opinión, pero bueno, pero seguro que la astronomía de Kepler es maravillosa, estoy convencido de ello. Luego quizá, perdón, se me ha olvidado añadiría que claro, luego está el vector. Es decir, yo que hablo mucho con artistas, con escritores, con pintores, bueno, para resumir, todos están en la miseria. O sea, socialmente la separación es tremenda y es dramática para los que están del lado del lógico e imaginativo. Lo digo como lo pienso. Es decir, que puede ser que este vector social sea lo que haga que los dos universos sean muy distintos, pero es así. Los dibujantes, por ejemplo, sin ir más lejos del País Vasco, todos tienen que ir, extraordinarios dibujantes, para poder sobrevivir tienen que ir al bacalao. Así es. Así que más marginal que eso. Bueno. Bueno, eskerrik asko, indozun erakusketagatik eta. Y a mí lo que me gustaría preguntarte si conoces de esa época, has mencionado Uruk hace más o menos 4.000 años, si conoces esa obra de arte que es una piedra inscrita, tallada, en la que aparece la Dama de la Noche, que se le relaciona, bueno, está en el British en estos momentos. Pues la habré visto porque he estado muchas veces en la British, pero no recuerdo. Y es una piedra tallada que se considera que es de esa época mesopotámica y relacionada con esa cultura. Y curiosamente tiene la Dama de la Noche, sostiene en sus manos una especie de símbolo omega, pero cerrado, parecido al que usaban los egipcios, que yo relaciono constantemente con la idea del eterno retorno nietzscheano y también, o sea, me remito un poco a esa vuelta al pensamiento arquetípico y más arcaico, ¿no? Como has comentado que el tiempo parece que no avanza de alguna manera, que no son ideas o símbolos que tenemos inscritos como se inscriben en la piedra, ¿no? En nuestros cuerpos. Y curiosamente esa Dama de la Noche tiene pies de la mía, como si fuera una de nuestras lamías, y está sobre un león acompañada de los búhos. Y también, o sea, estoy pensando en esa idea que has comentado de que las piedras no lloran, y la pregunta es si tú crees que las personas que estaban más, digamos, directamente impregnadas de ese pensamiento arquetípico, realmente hacían una separación tan radical entre el sujeto y el objeto, y realmente consideraban que la piedra era un ser inerte que no lloraba. Y, o sea, es que de alguna manera cuando has estado hablando de del caminante, yo me imaginaba a mí misma encontrando esa piedra y creo que sí, que la miraría de una manera, de la otra, pero que también me fusionaría con
con ese elemento. Se solían hacer monasterios antes, donde aparecían estas piedras. Se pensaba que era un lugar protegido y por la divinidad, y se hacían monasterios. Yo, sinceramente, he estado muchas veces en el British Museum, pero no recuerdo esa piedra rayada que tú dices, pero bueno, te agradezco la información. Me preocupa un poco, claro, al hablar, a veces se crean como malentendidos y me gustaría solamente, voy a citar un poema. Hay un poema escrito a finales del siglo, bueno, a mediados del siglo XX, 1950, 51. El poema se titula, explicaré a dónde voy, se titula Ping Pong. Y el poema dice: ping pong, pom, ping pong, ping pong, ping, ping pong. Eso es el poema, claro. ¿En qué se parece ese poema a Seré polvo, pero polvo enamorado? ¿Qué se parece a los sonetos de amor de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Qué se parece a Safo? ¿Qué se parece a Gilgamesh? Bueno, pues nada, ahí hay un progreso, hay un avance evidente, ya que, es decir, en el campo, en el lenguaje poético imaginativo se utiliza el lenguaje del mercado, del Plaza de Abastos, pero claro, ese lenguaje va cambiando constantemente, día a día cambia, y por lo tanto aquel que escribe tiene que ser consciente de ese cambio. Pero lo singular para mí, o en fin, yo diría lo maravilloso, es que de cualquier modo que sea, nosotros podemos utilizar los textos anteriores, antiguos, igual que podemos utilizar las imágenes antiguas. Igual habrá que situarlas, igual habrá que poner la fecha, y con la fecha decir que este es el poema de Quevedo sobre el amor. Bueno, pero nosotros podemos utilizar. Los textos siguen siendo significativos. Igual, hace poco también hablaba con Marta Cárdenas, que es pintora, y a ella le encantan y le fascinan todos los dibujos primitivos, y los va coleccionando efectivamente. Lo raro no es que estemos obligados a escribir siempre diferente, porque el lenguaje va cambiando y ya, en fin, han pasado muchos años, muchas utilizaciones, el lenguaje está, en fin, roto de mil maneras, pero es que además de esa verdad, que yo no, evidentemente no voy a negar, lo singular, lo extraño es que podamos utilizar, que tú puedas citar la Dama de la Noche, o que podamos leer eso, el poema de Gilgamesh, de Enkidu, bueno, podamos leer hoy en día y que siga teniendo sentido. Eso es un milagro para mi gusto. Que el arte tiene un plano de actuación, un plano de inmanencia o de constancia, y que la ciencia tiene otro, ¿no? Que se puede denominar un plano de frecuencia, y es una manera diferente de conocimiento o de llegar a los sitios. Lo que me refería es, sí, cuando ese pensamiento poético, digamos, poético al que te estás refiriendo, esa relación que tenemos con los elementos vitales, como puede ser la piedra, creo que sí se ha transformado. O sea, creo que el tiempo ahí sí ha pasado. Y tal vez por influencia de los avances científicos, probablemente, ¿no? Creo que no había tanta separación entre el sujeto y la misma piedra, y que las personas, o sea, las artistas pueden tener otra relación con el documento en eso. Bien, bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, si no hay otra pregunta, sí quería hacer una pregunta, comentario o algo al hilo de tus últimas reflexiones. Hay una cuestión que a mí bueno, hay varias, hay muchas, pero no hay tiempo para... Hay una que sí me ha llamado la atención. Yo siempre, y a lo mejor lo que voy a decir suena una barbaridad, he tenido la sensación de que precisamente una gran diferencia entre estos dos mundos era que el mundo que la literatura en realidad no había cambiado, no había evolucionado a lo largo de miles de años. Yo alguna vez, incluso en alguna
presentación he mencionado incluso pues textos de la Odisea, ¿no? Como una gran novela que se lee perfectamente ahora y que trata de todas las cosas que importan en la literatura. Y sin embargo, la ciencia, por otra parte, es una cosa que ha evolucionado una barbaridad. O sea, desde el concepto poético de átomo de Demócrito hasta ver los átomos, manipularlos y hacer un dispositivo de ahora, la evolución es salvaje. Entonces, siempre me he preguntado, he constatado esa diferencia y siempre me he preguntado cuál era la causa, ¿no? Y quizás en las reflexiones que has estado tú haciendo es fundamentalmente la subjetividad de la que trata el mundo poético y de la literatura, ¿no? De lo subjetivo. Yo, sinceramente, para mí también es un tema en fin, en este momento es quizá uno de los temas sobre los que malamente, mientras voy por los caminos recogiendo piedras, pues es en lo que más estoy pensando, porque como creo que he dicho a medias, cuando yo estudiaba filosofía y en las clases de lógica, matemática, lógica 1, lógica 2, yo planteaba esta cuestión y me discutían muchísimo y probablemente me quitaban la razón, porque yo no soy muy bueno discutiendo. Y, sin embargo, mi impresión en este sentido, en el que llamaríamos estabilidad de la atmósfera subjetiva, o sea, estabilidad, no sé si decir, o limitada atmósfera, no sé cómo llamarla, es decir, yo lo veo como una atmósfera limitada en el que no hay variantes sobre una serie de cuestiones, una de ellas indudablemente el miedo. Eso es, por ejemplo, es decir, los fantasmas son iguales, matemáticamente serían la misma fórmula. Si se pudiera hacer, los fantasmas serían iguales a lo largo de la historia del mundo, etcétera. Y lamento por la muerte, pues he hablado de Gilgamesh, podía haber traído un lamento que incluso es más hermoso, que es precisamente la muerte de Patroclo, el llanto de Aquiles, la reacción de Aquiles. Es decir, cualquier funeral, cualquiera de nuestras iglesias admitiría la lectura, y sería una lectura maravillosa, y sería una lectura que daría consolación. Bueno, y a mí también esa, no sé cómo llamarlo muy bien, esa inmutabilidad, ese poco, eso que además, una inmutabilidad, además, curiosamente, con un elemento que es el lenguaje que va transformándose constantemente, ¿no? No encuentro todavía yo salida a esta pregunta, pero cada vez estoy más en desacuerdo con mis antiguos compañeros de lógica de la Universidad de Barcelona. Creo que esto se tenía que acabar a las 9. O sea que si no hay más preguntas, simplemente me gustaría agradecer una vez más la presencia, la excelencia, la conferencia. No, el agradecido soy yo y muchas gracias, Juan.